¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en este programa, en este primer capítulo de Esto no es Chacota. Estamos en la ciudad de La Paz, Bolivia, comenzando el mes de septiembre y queremos un poco explicarles de qué se trata este programa. Estoy con dos amigos, Roberto y Kenny, así que por favor Kenny, si nos puedes dar la bienvenida. Hola chicos, chicas, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto no es Chacota. Mi nombre es Kenny y bueno, estamos en este programa que intenta poner un poco puntitos de reflexión en todos nosotros. Lo que queremos hacer es analizar lo que está pasando en nuestro país, en nuestro día a día, y charlarlo desde una mirada, desde una charla del día a día, desde una charla en la que podemos ser todos nosotros, donde podamos compartir algunos datitos y algunos análisis que pueda ser beneficioso para todos nosotros y poder entender lo que está pasando de mejor manera. Les presentamos estito que estamos intentando hacer como amigos y compartirlo con todos. Y bienvenidos y gracias por escucharnos. Esto no es Chacota. Roberto, ¿nos puedes un poco contar para ti qué significa Esto no es Chacota? No quiero. Ya, loco. Esto no es Chacota. Bueno, la idea, estamos tratando ahí de definir qué vamos a llamar el programa y finalmente se nos ocurrió esto porque sentimos que lo que es la política en nuestro país no es un juego, ¿no? No puede ser justamente una chacota que se organiza entre los políticos porque a veces sentimos que eso es lo que está pasando, ¿no? Personalmente pienso que a veces andan ahí mareándonos la perdiz o jugando con las expectativas de la ciudadanía. Entonces ustedes seguramente sienten lo mismo, los que nos están escuchando, y es por eso que lo hemos bautizado así. Así es, pero a ver, para nuestros amigos que nos escuchan de otros lados, si podríamos definir chacota, ¿qué podríamos decir? A ver, según la Real Academia. A ver, ¿qué es chacota? Está en el diccionario. A ver, Roberto, ¿qué es chacota? Chacota es como un juego, ¿cómo te digo? Una cuestión lúdica, así un juego con mucho ruido, es así algo desordenado. Ah, ya, ¿no? ok. ¿Y para vos, Kenny? Pero al decir esto no es chacota, lo que decimos es que no lo tomen a la ligera, ¿no? O sea, esto es importante, muchachos. Estás jugando con la vida de un país y con el futuro de todos sus ciudadanos, así que, por favor, esto no es chacota. Así es, sí, estoy de acuerdo con los amigos aquí. Entonces creo que realmente los temas coyunturales, los temas de la actualidad, no solamente de la política, sino también de la economía o de la sociedad, realmente nos deben importar, nos deben, no sé, no debemos ser ajenos a estos temas, ¿no? Entonces, por eso hemos querido abrir este espacio para que podamos discutir un poco sobre todos los temas que nos interesan, ¿no? Bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos adelantado, vamos a hablar de actualidad, de coyuntura, de política. El día de hoy queremos hablar de un tema que ha estado sonando en los últimos 2 años, que es sin duda la reelección de Evo Morales y todo lo que tiene que ver con el 21 de febrero. El referéndum del 21 de febrero del 2016 y todo el tema que conlleva esto, ¿no? Y bueno, chicos, entonces, a ver, ¿qué es el 21F? El 21 de febrero del 2016 ha habido un referéndum para la modificación de un artículo de la Constitución. Entonces, Roberto, ¿qué nos puedes decir? A ver si nos puedes explicar un poco qué ha pasado ese día, el 21F, el famoso 21F. Bueno, el 21F en realidad creo que ha marcado, es un hito dentro de la historia del gobierno de Evo Morales porque ha sido una derrota importante. Ellos lo que estaban buscando era, justo como tú decías, modificar el artículo 168 de la Constitución, que solo permitía que el presidente y el vicepresidente sean elegidos por una vez. Entonces lo que ellos estaban buscando era justo ampliar su mandato, que sería ya la tercera reelección, que se va a votar. Va a haber elecciones nuevamente en 2019 y pues, si finalmente Evo Morales es habilitado, esta sería ya su tercera reelección. Eso es lo que estaban buscando. Y bueno, teníamos ahí dos opciones, que eran el sí y el no, ¿no? Exacto. Me gustaría, ¿no? A ver, Kenny, que... Bueno, yo creo que el 21F ya tiene hasta cuerpo, ¿no? Es una institución que se ha marcado en estos años. Hashtag 21F. Hashtag 21F, hashtag el día de la mentira, como lo han nombrado otros muchachos.
Pero bueno, yo creo que para los libros de historia va a ser tomado como una fecha importante, nivel 9 de abril. ¿Por qué? Porque creo que ha sido importante llegar a un momento donde se ha derrotado a un régimen, ¿no? Ha sido una derrota importante del gobierno de Evo Morales y del MAS, que ha venido a representar la derrota de sus planes, ¿no? El otro día hablábamos con los chicos y decíamos, ¿por qué el 21F se hace tan antes, ¿no? O sea, se lo hace el 2016, después de haber ganado una elección el 2014. Su segunda reelección. Su segunda reelección. Y se lo hace inmediatamente, ¿no? O sea, tanto miedo de perder el poder tenemos que hemos buscado vías de perpetuarlo inmediatamente después de haber ganado una elección. Además, creo que es importante poner en discusión y no sé qué me dicen chicos en esto, cómo se ha llevado a cabo el tema de la estructura de la reelección, ¿no? Porque ¿qué nos dice el gobierno? Nos dice, tenemos que cumplir un plan, el plan 2025, ¿no? Que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie más. Y es más, si no lo hace Evo, no lo hace nadie más. Eso es lo que nos quieren decir. Pareciera, ¿no? Pero a ver, ¿cómo nace esta idea? Roberto nos hablaba de dos vías, ¿no? Que se manejaban al interior del movimiento al socialismo. Dos vías amparadas en la ley de régimen electoral. Una de ellas era mediante una iniciativa, digamos, de la Asamblea Legislativa, y la otra tendría que ser una iniciativa del presidente, y en ambos casos mandar a un referéndum. Y bueno, como bien sabemos, se inclinan más por la primera alternativa, que es mediante una ley mandar a convocar al referendo y someter a votación una decisión, ¿no? Roberto. Sí, en eso quería hacer una corrección, ¿no? Y leer textualmente un extracto que saqué del periódico, perdón, de Agencia de Noticias Fides. Justo cuando nació esto de la propuesta de la CONALCAM, ¿no? Y dice textualmente que la Constitución prevé dos rutas para realizar reformas en su texto, es lo que mencionabas. Una ley para esta reforma, la primera opción era que se necesitaba 2/3 de los votos de la Asamblea, y la segunda era la iniciativa popular, que exigía la recolección de 20% de las firmas del padrón. Okay. Para el oficialismo, la más fácil era la primera, porque ellos tienen una mayoría, superan los 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores. Y es por eso que ellos toman esa vía que es, digamos, la cortita, la facilita para... El camino fácil. El camino fácil. Y de todas maneras hay que mencionar algo, eso sí, con cualquiera de las dos opciones había que ir a un referéndum. Correcto. ¿No? Entonces aprueban esta ley para modificar esta modificación parcial, y ya después sale lo que son la pregunta, el sí o el no. Exacto. Y ya finalmente tenemos los resultados, ¿no? 51.3% dijo no y 48.7% dijo sí. El famoso empate técnico, ¿no? El famoso empate técnico al cual hacía referencia el vicepresidente, ¿no? Esa misma noche. Pero también, chicos, hablando un poco de teoría, un referéndum es una elección de mayoría simple, ¿no? Y en mayoría simple un voto más le gana al que tiene un voto menos, ¿no? Claro, independientemente del porcentaje, así que prácticamente el empate técnico no existió. No existe. Pero además, si vamos un poquito más en fondo, el referéndum y la pregunta del referéndum tocaba un punto exacto, que era la modificación a la Constitución, ¿no? En esto, bueno, como hemos visto, perdieron, pero han surgido otras propuestas, ¿no? Las famosas 4 vías alternativas. A ver, creo que te estás adelantando un poquito, mi estimado Kenny. Yo quisiera ir un poquito más atrás, digamos, hablar un poco de lo que hacía referencia a Roberto, que es estos 2/3 que facilitan
la promulgación, la aprobación de leyes, 2/3 que tiene actualmente el gobierno del movimiento al socialismo, y que es posible gracias a la modificación del régimen electoral, ¿no? Sin estos 2/3 hubiera sido un poco complicado, o por lo menos se hubiera tenido que someter a debate con la oposición el aprobar esta y otras leyes, ¿no? Entonces, tal vez Kenny nos puedas hablar más bien un poquito de eso, de estos 2/3 y qué implica esto, ¿no? Bueno, las elecciones 2014 nos da una victoria de más de un 61%, ¿no? Que ha sido totalmente aplastante, lo cual, como sabemos, le otorga los 2/3 del MAS en la asamblea. ¿Qué es tener 2/3 en la asamblea? ¿No? Es controlar ambas cámaras y proponer y aprobar medidas sin consultarle a nadie, ¿no? Claro. Ahora, pero también vemos de dónde se llegan a los 2/3, ¿no? En la reforma constitucional Y la nueva ley de régimen electoral, perdón, ha habido una redistribución de escaños un poco amañada, si podemos llamarla así, o hecha a conveniencia, la cual permite que el partido de gobierno, teniendo el manejo electoral que ha tenido, pueda cumplir la cuota necesaria para tener los 2/3. Esto se lo hace eliminando a la oposición, ¿no? Como sistemáticamente se lo ha hecho, y coartando el derecho a la representación de las minorías. Pero en realidad yo no diría eliminar, ¿no? Sino reducir, digamos, ¿no? ¿no? A la mínima expresión, ¿no? Claro, cosa que lo que está pasando, ¿no? Y da mucha pena tener representantes, diputados, senadores, que lastimosamente no representan a nadie, ¿no? Y su voz, pese a dar conferencias de prensa y demás, es acallada con una simple instrucción y levantando la mano, ¿no? Obviamente esto es un recurso que ya se lo ha usado, ¿no? Anteriormente, en los 90s y principios de los 2000s, veíamos el clásico y llamado rodillo parlamentario, ¿no? Este rodillo era conformado por un grupo de partidos políticos en coalición que hacían prácticamente lo mismo, ¿no? Y no sé si se acuerdan, chicos, ahí venía el típico nombre de los levantamanos, ¿no? Correcto. De que no sabían lo que estaban aprobando, solamente iban a levantar la mano. Claro, era una instrucción desde arriba, y creo que es lo que está pasando ahora, ¿no? Son leyes y mecanismos que solamente van a lograr un fin, ¿no? Que es la perpetuación en el poder de estos individuos, ¿no? Así es, sí, como bien lo decías, yo también coincido contigo, se repiten, ¿no? Estas prácticas que ya habíamos visto con anterioridad, las famosas megacoaliciones que se tenían. Bueno, ahora es no un solo son, partido, exacto, ¿no? Ya pero, no es una megacoalición. pero la lógica es la misma, digamos. Quizás estos pactos que se daban antes ahora se dan, pero ya a un nivel más preelectoral. Será en otro digamos. nivel, ¿no? Tal vez el nivel en el cual se resuelven estos problemas pueda ser el nivel de las famosas organizaciones sociales, ¿no? Claro, sí, se repiten, digamos, como te decía, en los 90 y principios de los 2000 se daban estos pactos, pero eran a un nivel posterior, digamos, a las elecciones, porque el sistema electoral permitía que se haga esto, ¿no? Entonces se juntaban unos cuantos partidos y digamos ya votaban para definir quién iba a ser el presidente, ¿no? En cambio eso ahora se ha cambiado. Y tomando ese punto, Nacho, o sea, son cosas que en el transcurrir de la historia hemos visto que son importantes, ¿no? O sea, cuando se aprobó la nueva constitución política del Estado, ya no tan nueva, digamos. Ya no tan nueva, en ese entonces nueva constitución política del Estado, una de las cosas que se veían muy de avanzada era el tema de la segunda vuelta, de que el presidente se escoja en urnas y no en el parlamento, como Exacto. decía antes. Eso me parece a mí Y era revolucionario y altamente positivo, ¿no? Y ahora eso mismo es lo que le estamos quitando al pueblo, Roberto.
¿Tú crees que ese mismo poder es el que le estamos quitando al pueblo? Sí, definitivamente le estamos quitando esa posibilidad de realmente elegir a sus gobernantes, ¿no? Y en este caso al primer hombre del Estado. Tratar de forzar porque esforzar finalmente, tenemos un resultado que es vinculante, donde ganó el no, pero sin embargo el oficialismo dice, no hemos modificado la Constitución, o sea... Sabemos que el fondo de ese referéndum no era simplemente una modificación en lo que dice el artículo, ¿no es cierto? Sino lo que se intentaba y de lo que ahora, digamos, está agarrando el oficialismo es que no se ha modificado, entonces viene más, va a ir a la reelección porque ahora podemos charlar de lo que ha pasado, que es el fallo del Tribunal Constitucional. Exacto. Y ese ejemplo me gusta, ya lo he dicho no sé cuántas veces, como una elección de curso, ¿no? Estamos en un curso, el Kenny, digamos, es presidente y toca reelección, pero él ya no podía ser. Entonces vamos a un referéndum en el curso de 30 personas y resulta que para modificar, poder ampliar, digamos, el periodo de presidente de curso del Kenny. 16 votan no. 16 votan no, 14 sí. Y no podía ir, pero viene, no sé, el regente... No, alguien con menos legitimidad también, porque que en esta analogía sería el TCP, y son 6 tribunos que finalmente definen lo que millones de personas han escogido. Entonces nos están choreando el voto. Así es, mi querido Roberto. Entonces, sí, justamente eso, ¿no? Después del 21F y después de los resultados dados, el oficialismo, digamos, se encuentra un poco desorientado y empieza a analizar otras alternativas para definitivamente consolidar esta intención de reelegir a Evo Morales y a Álvaro García. Y finalmente se tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en definitiva lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Régimen Electoral, precisamente, que tienen que ver con la reelección, y además lo que se menciona en la sentencia, que es la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que en todo caso este artículo lo que refiere es que el derecho político que tienen las personas de ser elegidos, ¿no? Y claro, en todo caso, este derecho político estaría por encima de algunos derechos colectivos, digamos, que tenemos como ciudadanos. Tal vez, Kenny, nos puedas ampliar un poco de esto. A ver, si ahora ya no me vuelves a cortar, Nacho. Bueno, el fallo del TCP también ha sido emanado, digamos, de una convención del MAS, ¿no? Que después de perder las elecciones, creo que se han visto en emergencia y han ideado la manera de repostular al presidente. Y en este sentido hubieron 4 vías. 4 opciones. 4 opciones. Las famosas vías constitucionales para la reelección, ¿no? La primera, que era en base a una reforma parcial del artículo 168, recolectando el 20% de las firmas del padrón electoral, que creo que era fácil para el gobierno, dado que ha ganado una elección con 61%, recabar un 20% del padrón electoral, ¿no? Pero, no sé, habiendo perdido un referéndum, creo que también era muy riesgoso, ¿no? Sin duda. La segunda vía, que era reformar el mismo artículo, pero con 2/3 de los votos de la Asamblea. Pero estas 2 vías yo creo que iban a ser muy peligrosas para el gobierno, puesto que toda la población había dicho que no quería justamente modificar el artículo, ¿no? Y si ellos lo hacían a la fuerza, creo que iban a tener muchos más problemas, ¿no? Bueno, no lo hicieron. La tercera consistía en que el presidente renuncie 6 meses antes al cargo y concluya antes de que concluya este periodo, por lo cual, digamos, en un sentido muy sui generis, decía, bueno, no he terminado mi segundo mandato, así que puedo volver a repostularme, ¿no? Pero bueno, tampoco lo hicieron. Y la última, ¿no? Que venía a ser lo del tribunal, en una maquinada medio rara que era el recurso abstracto de inconstitucionalidad,
alegando que era el derecho humano del presidente el repostularse, ¿no? Sí, así lo han planteado. Y claro, el tribunal ratifica, ¿no? En todo caso ese argumento. Bueno, y Pero lo que sí, no lo han cerrado solamente, digamos, al presidente. Exacto. Y han querido salvarlo, desde mi punto de vista personal, salvarlo diciendo, no, van a poder reelegirse todos los gobernadores, todos los alcaldes. todas las autoridades electas. Sí, ese era un poco el gancho, digamos, ¿no? Claro, para que no sea tan rudo para la oposición. Sí, también, para que ¿no? no sea O para la tan población. evidente, ¿no? Pero algo que nos estamos saltando es, y me gustaría tal vez que lo discutamos, es, ¿pero por qué ha perdido? O sea, ¿qué piensan que es lo que Exacto. ha llevado a que el MAS haya perdido ese referéndum? Siendo que, como decías, en la elección de 2014 han ganado con 61%. Bueno, yo creo que viene por una cosa que decíamos antes, ¿no? Si bien el pueblo decía, yo quiero más democracia en el sentido de que no quiero que elijan a mi presidente en la asamblea, sino quiero elegirlo yo mediante una segunda vuelta electoral, llegado el caso, también decía en la Constitución, no quiero que un tipo se perpetúe en el poder. O sea, y por eso limitaba la reelección a solamente un periodo, ¿no? Y que dicho sea de paso, esta constitución ha sido aprobada también por el oficialismo, ¿no? En todo caso es una contradicción. Claro, es una constitución propia, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, bueno, si vamos un poquito atrás y vemos el detalle de lo que ha sido la constituyente y cómo se ha aprobado esta elección, vemos que es un tercer intento de elección, ¿no? De constitución. Después de lo que ha pasado en Sucre, después de lo que ha pasado en Oruro, se aprueba una constitución en La Paz, en la asamblea, en una asamblea sitiada, con mucha presión, claramente con una conformación diferente en ese momento de lo que era la asamblea, pero la forma y las medidas en las que se han aprobado también han sido medio coercitivas, ¿no? Así es. Y como les decía, si bien desde el pueblo dice, yo quiero elegir mi presidente en urnas, dice, no quiero tener al mismo tipo todo el tiempo. Claro, pero claro, y lo que decías un poco, quisiera reforzar, digamos, con el hecho de que también la Constitución aprueba, ratifica, digamos, nuevas formas de democracia, como es la democracia directa, y digamos que en este caso transfiere una decisión a la ciudadanía, ¿no? Esta decisión de modificar o no el artículo de la Constitución. Y claro, lo que decía Roberto es por qué se ha dado este resultado, ¿no? Y claro, es una pregunta detonadora, digamos, porque es como que, no sé, yo tengo la sensación de que la gente, la sociedad estaba un poco hastiada, digamos, de todos estos casos de corrupción que se venían dando, y es como que le quiere dar una señal al gobierno, ¿no? Pero también hay un hecho importante en esta elección ya para el proceso electoral del 21 de febrero, que es el hecho de Gabriela Zapata, ¿no? Lo que sucedió semanas antes de la elección y lo que definitivamente hizo modificar, en mi opinión, el resultado definitivo, ¿no? Roberto, ¿vos qué opinas? No sé, ¿qué tienes para decirnos? Che, pero al final, ¿tiene hijo o no tiene hijo? Ya, no sé, creo que ni él sabe. creo que ni él sabe, ni la misma Gabriela Zapata creo que sabe. Ha sido una novela tan jodida que, no sé, solo ellos saben qué es lo que finalmente ha pasado, ¿no? Finalmente. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí ha habido dos lo de Zapata, el zapatazo, ha sido como el cherry de la torta que se le venía encima al gobierno, pero principalmente siento que ha sido lo de la corrupción. Tenemos lo del Fondioc, lo del Fondo Indígena, ¿no? Una serie de hechos, en realidad, el tema de los taladros, de las barcazas chinas. Entonces han habido cosas que se han ido destapando, y la gente, yo creo que ha sido parte del voto, más lo de Gabriela Zapata, se ha reflejado finalmente en el resultado del referéndum, ¿no? Sí. Pienso que eso es lo que ha afectado principalmente. Además que hemos visto una elección con una campaña y un movimiento electoral medio raro, ¿no? Porque, bueno, está dicho que para este referéndum no intervenían en sí partidos políticos, ¿no? Era una pregunta ciudadana. Claro. Pero por lo tanto, el único que tenía el poder económico de solventar y aguantar
una elección de este tipo, una campaña de este tipo era el gobierno, ¿no? Claro, el gobierno ha volcado toda su maquinaria para este proceso, ¿no? Porque al final de cuentas es como que se jugaban sus cartas, digamos, entonces ha volcado todo su esfuerzo, ha volcado todo su poderío, digamos, hacia esta elección, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha permitido dar la vuelta a este resultado ha sido, como nos decía Roberto, no un empute ciudadano, ¿no? O sea, hemos visto casos desde, creo que los camiones de Quintana, que el gobierno no ha podido salir ileso, ¿no? Y responder de forma efectiva a estos procesos. Más bien yo diría que sí, porque, o sea, sí, porque se han dado acontecimientos a lo largo de estos últimos años que si bien han hecho tambalear, digamos, al gobierno, se me ocurre el caso Tibnis, por ejemplo, quizás la temporalidad no ha sido favorable, ¿no? Porque... Pero tampoco ha salido bien parado. No ha salido bien parado, pero digamos que ha sabido revertir. A mí me parece que la temporalidad juega algo muy importante en este caso, porque el caso de Gabriela Zapata es publicado, se hace público días antes, semanas antes de la elección, entonces es como que está fresquito, digamos, porque no olvidemos que la memoria a veces es muy frágil, y más cuando hablamos de política, ¿no? Recordemos que por ejemplo Hugo Banzer Suárez ha sido electo presidente en una etapa ya democrática después de su dictadura, ¿no? O sea, eso nos dice un poco de la memoria frágil que tienen los ciudadanos y más que todos los bolivianos, ¿no? Pero después de esta elección del 21 de febrero tenemos ya un nuevo actor. Quiero hablar un poco de las plataformas, aunque quizás en otro capítulo podamos profundizar más este tema, pero me parece que ha surgido este nuevo actor político y claro, se ha dado a conocer, digamos, después de la elección, justamente con la defensa de tu voto, lo que llamaban en ese entonces, digo, como si fuera hace 20 años, ¿no? Pero en realidad está fresquito, ¿no? Porque ha sido hace 2 años, un poco más de 2 años. La defensa de tu voto, como lo habían llamado, y se habían movilizado a través de las redes sociales, y fue como ir a defender el voto, porque ya era de público conocimiento que el no había ganado con una mayoría, ¿no? Entonces estas plataformas como que intentan hacerse más visibles a partir de este hecho, ¿no? Y ahora, según yo, están jugando un rol importante, ¿no? En el campo político. Entonces tal vez podríamos hablar algo de esto y ver qué opinan. Bueno, yo coincido contigo, Nacho. Las plataformas nacen en el Choquiago Marca, en el campo ferial, donde se estaba haciendo el recuento de votos. Cuando llamaban, ¿no? Y por redes sociales y todo, decían, ven a cuidar tu voto, defiende tu voto. Y eran changos como nosotros, tal vez un cacho más changos. Más changos que vos, sin duda. Un par de añitos, tal vez. Y decían ellos, ven a ver cómo están contando, o sea, que ya no nos mamen, ¿no? Y ha sido un conteo de votos medio raro, ¿no? Porque tardaron mucho tiempo en dar los resultados. Y es que claro, al interior del movimiento al socialismo y obviamente al interior del tribunal, el tribunal también se sentía, me imagino, esa presión, pero no solamente presión ciudadana, sino también presión del gobierno, quizás, porque claro, se estaban jugando, como ya lo había dicho, quizás sus últimas cartas, ¿no? Aunque después con el tiempo se inventaron nuevas cartas que las están jugando ahora, ¿no? Pero lo que decías de las redes es lo que me gusta mucho de estos movimientos ciudadanos, porque primero que cuando hacían la fiscalización, justo como decía Kenny, de los votos, aparecieron publicaciones, ¿se acuerdan las actas? Ya que registraban el cómputo de cada mesa. En algunos casos decían, pucha, aquí, no sé, tengo 100 votos del no, 50 del sí, y después cuando lo trasladaban al tribunal resulta que lo cambiaban, y ahí es como que la gente dijo, pucha, aquí nos están afanando, nos están robando, nos están mamando.
que da calambre. Entonces ahí es como que empezó la gente a autoconvocarse por medio de las redes y decir, vamos al campo ferial, vamos al campo Exacto. ferial, y ahí fueron a defender el voto. Y eso es lo que me gusta mucho, es que para todas las movilizaciones que vemos ahora, finalmente hay una convocatoria por redes, ¿no? Sí, no es son- nada una cuestión partidaria como hacen los partidos, Exacto. no solo el MAS, sino también, no sé, partidos demócratas, de etcétera, oposición. ¿no? Los de oposición también hacen una convocatoria con sus militantes y, bueno, repartiendo fichas o qué sé yo. Exacto. Sí, creo que tienes razón. Ha sido un hecho muy importante, Ciudadano. ¿no? El rol de las redes ha hecho que esta ciudadanía se manifieste de manera así, espontánea, ¿no? Autoconvocada y que, claro, en definitiva no respondía a ninguna línea política en ese entonces. Pero ya que tocas el tema de las líneas políticas de lo partidario, digamos, quisiera también yo hablar un poco de lo que son los partidos de oposición, ¿no? Porque en ese entonces, el 2016, con los resultados, los partidos de oposición capitalizaron también un poco, ¿no? Este resultado y claro, absolutamente legítimo, ¿no? Pero es como que claro, se agarraron de una reacción ciudadana, digamos, para tener más adeptos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión absolutamente, digamos, en términos políticos, yo diría bien jugado, digamos, pero claro, ahí como que un poco también te alejas de la ciudadanía, porque como que la ciudadanía quiere seguir teniendo ese monopolio, digamos, de la protesta y no quiere que se vincule su protesta con partidos políticos ni nada parecido. Entonces, ahora, ¿qué tan bien lo hayan capitalizado o no? Creo que es otro tema. Me parece que ahorita la oposición está sumamente desarticulada y está desorientada. Más bien yo creo que las plataformas ciudadanas son las que están marcando un poco la línea y quizás la hoja de ruta para seguir este camino, ¿no? que se nos viene. Yo ahí un poco discuto contigo. Yo creo que no es legítimo el tema de la apropiación del 21F de los partidos políticos de oposición. Yo creo que es una victoria muy ciudadana. Es una victoria, pero claro, es también legítimo que los partidos se apropien, digamos. O sea, Del efecto, tal vez, del ¿no? efecto, pero claro. de la victoria del 21F. No, claro, eso sí que sin duda no. Pero definitivamente aprovechan el momento, ¿no? Aprovechan el momento y creo que cualquier partido lo haría, digamos. Para renacer como un fénix, hermano, porque estaban más Sí. muertos que... Es lógico también que cualquier partido lo haga, no sé, porque el mismo movimiento al socialismo en algunos casos también hace lo mismo, digamos. Claro. Pero claro, habría que ver si definitivamente funciona. Pero lo que decías de la oposición, si nos damos un salto hacia atrás, en realidad, ¿no? Hasta 2003 o incluso antes, ¿cómo es que sube tanto el movimiento al socialismo? Es justamente porque teníamos una oposición muy débil, que posiblemente tenía un enfoque dentro de su agenda política, más a sus intereses, y no Exacto. se acoplaba tanto a lo que buscaba la ciudadanía. Y ahí es donde nace el MAS, aparentemente que la población quería un recambio, y creo que por eso finalmente muchos que posiblemente no hubieran votado por un partido socialista, o tal vez incluso decir por un indígena, acaban votando por él, ¿no? Sí, es un poco el desgaste, ¿no? que tenían estos partidos de ese entonces, y es como que la saturación también, ¿no? La ciudadanía ya se cabrea, si vale el término, de toda esta situación, de también casos de corrupción. Entonces es como que ya dice, hasta aquí, ya basta. Entonces, como Evo Morales en ese entonces aparecía como una nueva imagen, no tan nueva, digamos, pero sí una imagen de renovación. Entonces es como que la gente se inclina por esa opción, ¿no? Para decir ya basta. Parece que lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Es lo mismo que se ha dado en el referéndum de decir ya basta, o sea, hasta aquí estamos aguantando casos de corrupción y demás, y ya basta, ¿no? Pero lo chistoso de esto es que los actores que en ese entonces eran de gobierno, digamos, los partidos de gobierno, en función de gobierno, ahora es como que son las mismas caras, ¿no? Un poco. Sí. Creo que no ha habido renovación por parte de la oposición de ahora y tampoco y del oficialismo, ¿no? Exacto, tampoco. Creo que estamos viviendo un tiempo de congelamiento político donde si no vemos las mismas caras no vemos nuevas, ¿no? Pero tampoco es que tengan que surgir nuevos líderes a la fuerza, ¿no?
O sea, es un proceso. Es un proceso. No, pero yo exacto. creo que también los partidos en su interior deberían Ajá. reforzar, digamos, Cambiar el chip. y también promover nuevos liderazgos, ¿no? Porque como bien decías, ni el oficialismo ni la oposición ahora han podido renovar sus liderazgos y es un poco lo que podemos ver con el movimiento al socialismo, ¿no? Esa intención de volver a postular al presidente Evo Morales cuando hay un referéndum que lo inhabilita, pero sin embargo ellos insisten en esta opción porque precisamente no veo yo al interior del MAS otro liderazgo que pueda, digamos, sustituir el liderazgo del presidente, ¿no? Es triste la comparación, pero me hace recuerdo a la selección boliviana de fútbol, hermano. Estamos con ¿Verdad? los mismos jugadores, Con digamos, los ¿no? Y en mismos. este ámbito político tenemos a los mismos. Claro. Pero ahí también la pregunta es, ¿esos líderes realmente no existen? Yo creo que sí, pero los No caudillos, son visibles. los jefes de estos partidos no les dan el espacio necesario como para hacer ese recambio, ¿no? Y Estoy es de tanto acuerdo. para el MAS como para la oposición. Seguramente que sí. Así funciona la política y así ha funcionado por lo menos en nuestro país, lastimosamente. Y no sé, a ver chicos, quizás ya para ir redondeando yo quisiera hacerles una consulta así ya definitiva, digamos. ¿Puede realmente Evo Morales ser candidato de nuevo? ¿Qué opinan? Bueno, ¿una opinión personal o una opinión teórica? Seguramente personal, ¿no? Personalmente, yo creo que, bueno, de poder, eso lo decidirá el órgano electoral y demás autoridades pertinentes, ¿no? Pero ya está dando luces, Yo ¿no? creo que no debería. Me parece que el desgaste ya está muy avanzado y como hablábamos en algún momento entre nosotros, ¿no? Sin duda Evo Morales es una figura política en Bolivia que ya está en los libros de historia. Yo creo personalmente que lo que le conviene ahorita al presidente es salir por la puerta grande y si va a haber una reelección, que sea respetando la Constitución, los tiempos legales constitucionales, y en ese momento plantear su visión de país, y si el MAS como organismo y fuerza política tendría que ir a una nueva elección, yo creo que tendría que ser en base a nuevos liderazgos. No sé si los tiene, no sé si existirán, pero creo que en todo esto la figura de Evo Morales está sobre el proceso de cambio y el MAS como fuerza política. Y si me dices, si hablamos de una papeleta del 2019, creo que el presidente no debería figurar en ella. Roberto. Estoy de acuerdo con el Kenny, definitivamente quienes van a tomar la decisión final son las instancias correspondientes, pero aquí se pone en riesgo el futuro del país, el futuro de todos nosotros, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los más ancianos, de tener un régimen que continúe con la planificación que tiene en mente, ¿no? Yo creo que no debería ir también, creo que no debería ir Evo Morales a la próxima elección. Siento eso, que el gobierno está perdiendo de vista los intereses de la población por sobre los intereses partidarios o incluso a veces personales, ¿no? De quienes están manejando los hilos dentro del movimiento del socialismo, que no quieren soltar el poder, ¿no? O sea, se han acostumbrado a una forma de manejarse, por ejemplo, desde los mismos medios de transporte, cambiamos de los autos Lexus al helicóptero, cambiamos del Palacio Quemado a la supuesta Casa Grande del Pueblo, que personalmente me parece horrible. Y eso muestra cómo se han envilecido de cierta manera, siento, por el poder, ¿no? Se han emborrachado y ahora no quieren hacer pasar el chaki, no quieren pasar a la parte del chaki, que sería soltarlo, ¿no? Sí, a ver, coincido un poco con ustedes, pero ustedes me hablan de quienes deberían decidir esto, si puede o no puede postularse nuevamente, son las instancias correspondientes, pero creo que no hay mejor instancia correspondiente que la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía el 2016 ya se ha pronunciado y no sé, o sea, se supone que esa decisión es vinculante. Entonces hay un poco como que, no sé, o sea, creo que no hay instancia más correspondiente. Pero bueno, finalmente eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Está
claro que Evo Morales, gracias a las herramientas que han utilizado, gracias a los mecanismos que han utilizado, va a postularse nuevamente, pero en todo caso ya el rol de la oposición, ¿cuál debería ser, no? ¿Qué opinan al respecto? Tan complicados ahorita, ¿no? La oposición, porque seguramente vamos a hablar de eso después con esta ley de organización de partidos políticos y con los plazos que se han puesto, es como que la oposición... es como que todo se ha adelantado, ¿no? Ahorita un gallinero, hermano, están ahí correteando. Sí, creo que lo que están buscando es pescarlos en curva, ¿no? O sea, esa es la intención definitivamente. Agarrarlos desorganizados para meter un gol de media cancha, ¿no? Con el arquero fuera. Pero bueno, yo creo que será un propio programa hablar solamente de la... Sí, yo creo que, pero sí, o sea, de la ley definitivamente vamos a hablar en un próximo capítulo, pero claro, la oposición está en un serio aprieto, ¿no? Está como decía el Roberto, pucha, los han pescado en curva, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué debería hacer la oposición? Si realmente lo que debería hacer la oposición es agruparse, bueno, creo que personalmente sí debería agruparse, pero el hecho de agruparse en un solo frente ya, digamos que ratifica la postulación de Evo también, digamos, porque es como que ya voy a ir a la elección sabiendo que Evo va a ir de una manera muy, muy ilegal, digamos. Entonces es como que también al postularse también refuerzan esta intención del presidente. Pero también lo cierto es que al no postularse es como que... darle vía libre, ¿no? Es darle la vía libre. Entonces me parece que la oposición en este momento, ahorita en vez de... mientras nosotros grabamos, la oposición lo que debería estar haciendo es ya viendo las formas de articularse y viendo las alternativas, digamos, quizás defender el 21 de febrero hasta las últimas instancias de la mano de las plataformas ciudadanas, pero también ya ir viendo algunas alternativas, ¿no? Deberían jugar a la segura, ¿no? Como tú dices, estar analizando cómo van a enfrentar la próxima elección, porque con esta ley de organizaciones de partidos políticos encima, no hay cómo... es lo más probable que finalmente va a ir Evo. Sabemos que tiene toda la maquinaria y maneja todos los hilos dentro de prácticamente todos los poderes, entonces yo creo que se tienen que organizar nada más. Ojalá que salga un candidato nuevo. Sí. Y además no sé si nuevo, ¿no? Pero... sin olvidar que con esta ley estamos hablando de un año sostenido de campañas, ¿no? Sí. Bueno, el próximo capítulo vamos a estar hablando de lo que es la ley aprobada recién la semana pasada, ¿sí? Si no me equivoco, recientemente. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Un gusto haber hablado con ustedes, haber compartido algunas ideas. Y bueno, creo que esa es la idea principal, ¿no?, de este programa. Sí, es crear un poco de criterio en todas las personas que nos estén escuchando, que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, discutirlo lo más abiertamente posible, y gracias a todos que nos están oyendo. Gracias a todos, síganos en nuestras redes, iremos subiendo programitas y esperamos sus opiniones también, escríbanos. Gracias Kenny, gracias Roberto, Chao, yo chicos. soy Nacho, nos vemos la próxima. Chau.